Así que gracias te damos y quédate con nosotros y que tus ángeles nos esté con nosotros y que el Espíritu Santo puede darnos entendimiento en esta hermosa mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de Lucas vamos a hablar acerca de un discípulo de Jesús. Busquen en Lucas 5. Dicen un amén si todos tienen. En Lucas 5 en adelante es ahí donde nosotros vamos a buscar la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Si ustedes ven en el título, ¿verdad? Dice la pesca milagrosa. Pero hoy en esta mañana no vamos a hablar de los milagros, sino que vamos a sacar algunos puntos aquí que nos pueden ayudar a nosotros como cristianos, como seres humanos, para seguir a Jesús. Pero vamos a empezar a leer aquí en el 1 hasta el 11 para que nosotros podamos entender la palabra de Dios en esta mañana. Dice, leen conmigo, vamos a comenzar aquí en el 1 y terminamos hasta en el 11. ¿Todos lo tienen? Ok, dice, en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Pero Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que había hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescadores de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Esta es la palabra de Dios que vamos a estudiar un poco en esta mañana. Como vemos aquí, hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, que cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad?, la gente, cuando escuchaban, ¿verdad?, que Jesús predicaba, la gente se acercaba a Jesús, porque Jesús era el maestro que enseñaba la palabra de Dios, y era el maestro que daba aliento a las personas que pasaban por necesidades o personas que tenían problemas. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que la gente se juntaba, ¿verdad?,
Yo no sé, ¿verdad? Cuando estamos en nuestros pueblos, ¿verdad? En México, en Guatemala, lo que sea, ¿verdad? Cuando hay alguien está hablando de repente de un negocio o alguien está vendiendo algo barato, ¿verdad? Y la gente se acerca y se amontona ahí, se amontonan en ese momento, ¿verdad? Y entonces la gente quiere llevar lo que la persona está vendiendo. Pero como aquí Jesús, Él no estaba dando algo material, sino que Él estaba dando la palabra de Dios a las personas. Entonces las personas querían escuchar a Jesús. Pero lo que vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar acerca de Simón Pedro, que es uno de los discípulos más que conocemos nosotros, que el que habla mucho, el que él está dispuesto a hacer cosas, ¿verdad? Entonces vemos aquí, mis queridos hermanos, cuando Jesús, ¿verdad?, entra en el barco, en las barcas, ¿verdad?, pide a Simón que le apartara uno a él para que él pudiera predicar la palabra de Dios. Entonces la gente estaban allí, ¿verdad?, ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Estaban ahí ellos calmados, tranquilos, porque ellos querían escuchar la voz del maestro. Entonces vemos aquí en el 4, en el 4 dice, 5:4 dice, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Para los pescadores, ¿verdad? Yo un día fui con Gamo, ¿verdad? Ya hace tiempo que fui a pescar, pero un día me invitó Gamo, fuimos a pescar. Es bonito cuando tú atrapas a los pescados, o sea, cuando tú agarras un pescado y de repente agarras otro, como que te emociones, ¿verdad? Ya agarré otro, entonces, y agarras el otro. Y fuimos con Matías y llenamos un botecito así, y sí, estuvo buena la pesca, ¿verdad? Imagínate Pedro, ¿verdad? Que era su trabajo, ¿verdad? Pescadores. Pero aquí en la historia se dice que ellos pasaron la noche entera en el lago, ¿verdad? Para pescar. Pero ¿qué pasó aquí? Vemos que no hubo resultados. Ellos tuvieron toda la noche, querían pescar, porque ellos querían, eso era el alimento para ellos en ese tiempo. Entonces, ellos no agarraron nada. Entonces, tal vez esa noche fue triste para ellos porque ellos querían agarrar algo, ¿verdad? Entonces dice en el 6, en el 5, perdón, dice, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré las redes. Entonces aquí, hermanos, vemos que Pedro, ¿verdad?, reacciona bien, porque él hubiera dicho, vemos aquí como él dijo, ¿verdad? Pues hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada, o sea, no agarramos nada, pero ya que tú me das las órdenes, pues, a ver, en esta vida, hermanos, cuando vemos aquí, ¿verdad? Pedro ya estaba caminando con Jesús, entonces Jesús le dice a Pedro, ¿por qué no echas tu red y haz lo que yo digo? Entonces Simón le dice, ya que tú me lo dices, pues yo voy a echar la red. Entonces cuando Jesús da la orden aquí, ¿verdad? Jesús da la orden a Simón y le dice, ¿sabes qué? Echa tus redes. Entonces, en la vida de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, muchas veces, o tal vez ya llevamos tiempo en el Evangelio, y muchas veces nosotros pasamos por una situación muy difícil, ¿verdad? Muchas veces nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, muchas veces nosotros pensamos que estamos con Jesús, pero muchas veces nosotros, como seres pecadores que somos, muchas veces nosotros quizás nos apartamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos
triunfar con nuestro propio esfuerzo, pero muchas veces nosotros no lo podemos hacer porque Jesús no está con nosotros. Entonces vemos aquí, Simón le hace caso a Jesús, entonces Jesús le da una orden, ¿sabes qué? Echa otra vez las redes y verás que tú vas a agarrar pescados. Entonces, ¿qué hizo Simón? Obedeció la voz de Dios. Entonces, nosotros lo podemos aplicar en nuestras vidas hoy en día, hermanos y amigos que escuchen la palabra de Dios en esta mañana. Dios muchas veces nos habla en diferentes formas. Muchas veces nosotros quizás buscamos un trabajo, muchas veces nosotros queremos ahorrar algo para comprar un carro, para comprar una casa, pero muchas veces nosotros no hacemos caso a la voz de Dios. Muchas veces Dios nos dice, ¿sabes qué? Intenta otra vez, pero nosotros muchas veces decimos, no, pero ya intenté en ese trabajo, pero si no me dan, ¿para qué? Entonces nosotros nos desanimamos en un ratito, pero siempre es bueno luchar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre es bueno escuchar la voz de Dios, porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces vamos a ver qué es lo que viene cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros escuchamos y obedecemos la voz de Dios. Vamos a ver en el número 7 dice, entonces en el 6, perdón, dice, así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Queridos hermanos, en esta mañana, Dios siempre está dispuesto a bendecirnos cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Dios siempre quiere que nosotros seamos bendecidos, pero muchas veces nosotros no podemos obtener la bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios dice, ¿sabes qué? Ve en esa compañía, porque en esa compañía te pueden pagar bien. ¿Sabes qué? Agarra ese carro, aunque muchas veces nosotros vemos un carro como que no está de buen gusto, ¿verdad? Como que no nos gusta. Muchas veces nosotros buscamos las cosas que brillan lo mejor, pero muchas veces ese automóvil tal vez no es para nosotros, o tal vez trae problemas. Entonces nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, pero vemos aquí en el 6 dice que cuando Simón, ¿verdad?, hizo caso a la voz de Dios, ¿qué hizo? Se fue, entonces tiró la red otra vez, entonces, y vemos aquí cuando Simón le echa la red, ¿verdad? Entonces la red se llena de muchos pescados, entonces casi se revienta. Entonces, hermanos, en esta mañana, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, las bendiciones siempre van a estar con nosotros. Cuando nosotros seguimos a Jesús, siempre nosotros vamos a ser bendecidos, mis queridos hermanos. Porque cuando nosotros estamos con Dios, cuando nosotros estamos con nuestro Padre Celestial, Él siempre nos va a bendecir. Es cierto, Dios nos hace salir el sol para todos, ¿verdad? Pero es diferente seguir a Jesús y escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces Dios nos dice, ¿sabes qué? No vas en ese trabajo porque tal vez no te conviene, pero muchas veces nosotros, ¿sabes qué? Quiero seguir aquí. Entonces, pero Dios siempre nos ha hablado en diferentes maneras. Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Porque déjame dar un pequeño historia, ¿verdad? Antes, cuando nosotros y mi esposa, ¿verdad? Hemos sido bautizados, ¿verdad? Tal vez de vez en cuando íbamos a la iglesia, como les dije esa vez. Y cuando nosotros no teníamos a Jesús en nuestros corazones, o cuando nosotros no estábamos entregados a Jesús, yo me acuerdo, pues antes, ustedes se acuerdan, antes como en el 2004 por ahí, ganar 350 o 400 a la semana, pues es un buen cheque. Y yo me acuerdo cuando sacábamos 2 cheques con mi esposa, pues ella sacaba de ella y yo. Entonces, y no teníamos hijos, eran así, apenas nos juntamos. Y así, mis queridos hermanos, ni alcanzaba. ¿Por qué no alcanzaba? Porque no teníamos la bendición de Dios.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de tener a Dios y no tener a Dios? Cuando tú no tienes a Dios, puede ser que tú ganas 1000 para arriba, puedes ganar 700 para arriba a la semana, pero si nosotros no tenemos a Dios, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, puede ser que ganamos bastante, pero nunca va a alcanzar, nunca va a ser suficiente para nosotros. Pero cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, la bendición siempre está allí en abundancia. Siempre la bendición va a estar allí. Entonces les cuento eso porque yo lo he vivido. Entonces cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús, ¿verdad? Un día nos decidimos dar la vida a Jesús. Entonces vi la diferencia. La diferencia era así, yo nomás trabajaba solito, ya no trabajaba mi esposa, pues ya teníamos, las niñas, ¿verdad? Comenzaron a crecer, así, es lo que ella cuidaba, y yo pues solo teníamos un cheque de, vamos a decir, de 350, de 400 a veces, pero en eso pudimos ver la mano de Dios allí. Hemos visto que Dios siempre bendice cuando tú tienes a Dios en primer lugar, cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú aceptas la voz de Dios, cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Tú sigue mi camino, y tú dices, ok, está bien, voy a seguir tu camino. Entonces Dios te bendice, y he visto los resultados, y he tenido cosas que hemos comprado en un cheque, pero si se dan cuenta, cuando teníamos doble cheque, hasta íbamos a prestar dinero a las personas. Así que esa es la mejor noticia de seguir a Jesús. Seguir a Jesús, tú eres siempre bendecido. Por eso nosotros es importante que nosotros sigamos a Dios, escuchamos la voz de Dios. Entonces dice, vamos a estar en el 8, dice, cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, que yo soy un pecador. Entonces, muchas veces en la vida, mis queridos hermanos, cuando tú estás con Jesús, cuando tú caminas con Jesús, muchas veces el diablo va a llegar en tu vida, muchas veces el Satanás va a estar allí y te dice, ¿y tú? ¿Para qué sigues a Jesús? Mira cómo tú estás, mira lo que tú haces, mira cómo te comportas en el trabajo, mira qué es lo que has hecho. Entonces muchas veces uno dice, y es cierto, ¿para qué sigo a Jesús? Mira cómo estoy. Entonces entran las palabras del diablo en nuestra mente y decimos, y muchas veces nosotros decimos, yo creo que ya es mejor no seguir a Jesús, es mejor apartarme de Jesús. Muchas veces tal vez no decimos exactas las palabras como Pedro, cuando dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Simón tenía razón, ¿es un pecador? Claro que sí, Simón es un pecador, pero Jesús es el que nos perdona, mis queridos hermanos. Jesús es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Pero el diablo, mis queridos hermanos, cuando él quiere que nosotros nos apartamos del camino de Jesús, él intenta muchas cosas para que nosotros podamos decir a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Yo creo que no soy el hijo que puede servirte. Tal vez soy alguien que soy un pecador, tal vez no merezco seguirte, tal vez. Entonces, pero Jesús nos dice en esta mañana, no importa cuál es tu situación, no importa cómo estás, pero si tú te arrepientes y te entregas de todo corazón, yo estoy dispuesto a perdonar tus pecados. Entonces Jesús es el único que nos puede dar la bendición y el único que nos puede dar el perdón para nuestros pecados. Amén. Entonces Simón, voy a leer en el 10, dice, también estaban sorprendidos Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo, Simón, no temas,
ahora serás pescadores de hombres. Entonces Dios nos dice en esta mañana, muchas veces tal vez hemos hecho así o no, ¿verdad? Pero si nosotros hemos dicho que no servimos, no somos buenos para servir a Jesús, pero recuerda que Jesús es el único que nos pueda perdonar y que dice Jesús a nosotros, no tengas miedo, porque soy el que te perdono, soy el que voy a estar contigo todos los días, porque Él lo ha prometido en su palabra. Entonces, Pedro entendió de que él no estaba solo en ese momento, sino que Jesús estaba con él, porque Jesús abrió los ojos a Pedro en ese momento, vio los milagros, vio las redes que se iban a reventar, las redes, que los barcos se iban a hundir por el peso de los peces que habían agarrado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos seguir a Jesús entonces si la bendición está allí? Si el perdón de nuestros pecados solo es en Cristo Jesús, entonces ¿por qué nosotros preferimos vivir en ese mundo lleno de pecados, mis queridos hermanos? Por eso, tal vez es difícil a veces vivir la vida en ese mundo, pero recuerden que Jesús Él quiere que nosotros seamos bendecidos en gran manera. Él quiere vernos bendecidos. Él no quiere que nosotros andemos ahí mendigando panes, sino que Él quiere que nosotros seamos el hijo para Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere vernos ricos espiritualmente y físicamente, hermanos. Así que Amén. Dios quiere vernos en esta mañana prosperar. A los jóvenes, tal vez jóvenes tengan un plan, tal vez los jóvenes tienen un futuro que están pensando qué van a hacer, pero recuerdan, jóvenes, tu confianza debe estar en Jesús, porque solamente en Cristo Jesús puedes tener el perdón y la bendición de Cristo Jesús. Amén. Porque fuera de Jesús nosotros no podemos hacer nada. Fuera de Él, aunque nosotros intentamos de hacer las cosas, tal vez puede ser que salga, pero no va a ser bendecidos por la mano de Dios. Pero si nosotros, aunque sea poquito, aunque nosotros ganamos poquito dinero, pero si estamos con Jesús, con ese poquito dinero, siempre vamos a estar bendecidos. A ver, nosotros muchas veces pensamos, prefiero ganar $1,000, pero ganar $1,000 a veces no alcanza. Pero he visto la mano de Dios, cuando tú ganas poquito, eres más bendecido, alcanza. Yo no sé cómo alcanza, pero sí alcanza, mis queridos hermanos. Por eso, yo les invito en esta mañana que sigamos a Jesús, que escuchemos la voz de Dios, que aprendamos a escuchar a Jesús cuando Él dice, ¿sabes qué? Inténtalo otra vez, tú nomás haz caso, aunque para ti ves que no hay una respuesta, solamente escucha la voz de Dios, porque Dios es Dios y Él sabe lo que hace en nuestras vidas. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Pedro se siente mal, ¿verdad? Se siente triste porque es verdad, es pecador. Entonces cuando Jesús dice, no temas, que desde ahora serás pescadores de hombres. Entonces en el 11 dice, llevaron entonces la barca a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces viene la parte quizás un poco difícil para nosotros, ¿verdad? Entonces cuando ellos, imagínense ustedes, ¿verdad? Tú ganas algo, ¿verdad? Que quieres ganar, ¿verdad? Pero de repente, ¿verdad? Tú lo dejas todo. ¿Cómo te sientes o cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero vemos aquí, cuando ellos se dieron cuenta de que solamente en Cristo Jesús hay bendición, entonces ellos pudieron decir, yo sé que está aquí lleno de barca, están llenas las barcas, ¿verdad? De peces, pero ellos no miraron esos peces ahí, se quedaron mejor, ¿sabes qué? Nos quedamos, ¿por qué no terminamos y lo vendemos y ganamos bastante dinero? Pues es un dinero que lo estamos perdiendo, pero ellos no se fijaron en lo material, sino que siguieron a Jesús, dejaron todo y fueron con Jesús. Esa es la vida del cristiano que podemos aprender hoy en día. Muchas veces nosotros quizás Dios nos bendice en gran manera, ¿verdad?
pero muchas veces entonces el diablo entra allí y vemos que ya tenemos un carro, vemos que ya tenemos una casa, vemos que tenemos un poquito de dinero, entonces comenzamos a olvidar de Jesús, comenzamos a decir, ¿sabes qué? Pues tengo cosas ahorita, yo creo que no necesito a Dios, pero vemos aquí, dice que cuando ellos fueron, ¿verdad? Llegaron a tierra seca, ¿verdad? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Cuando ellos siguieron a Jesús, caminaron con Jesús. Ellos siempre tuvieron comida, claro que sí, mis queridos hermanos. Ellos siempre tuvieron que comer. ¿Y por qué? Porque ellos estaban con nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, estar con Jesús es lo bueno, es lo maravilloso, pero fuera de Jesús es lo triste. Puede ser que tengamos cosas, pero no va a ser bendecido por la mano de Dios. Es como tú compraras un carro mejor, ¿verdad? Un carro que se ve bonito, pero si no tienes la bendición de Dios, si no tienes a Jesús, tal vez muy pronto ese automóvil, ese carro, se va a arruinar y no va a funcionar. Entonces tú gastas y gastas y tú dices, yo no entiendo por qué Dios no me bendice. Muchas veces nosotros no entendemos por qué, porque no estamos con Jesús, porque no seguimos los pasos de Jesús, porque nosotros no escuchamos la voz de Dios. Pero si nosotros buscamos a Dios, puede ser que yo conozco un pastor, fue el pastor de nosotros en Alabama. Él tenía un Toyota, pero viejito, pero con su Toyota siempre manejaba como hora 10 minutos creo, y iba a predicar con nosotros. Y él dice, yo manejo este carro porque yo sé que Dios lo bendice, pero si Dios va a decidir quitármelo, entonces Dios va a tener algo mejor para mí. Entonces el pastor, ¿verdad? De repente un día ya no funciona el carro, entonces, pero es que Dios tenía algo mejor ya para él, compró uno más mejor. Entonces vemos la diferencia de cuando tú sirves a Jesús, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú aprendes a obedecer a Jesús, siempre las bendiciones van a estar allí. Muchas veces nosotros vamos a ver que parece que Dios no está con nosotros, pero sí siempre Dios va a estar a nuestro lado, mis queridos hermanos. Entonces vemos que Simón, ¿verdad? Sigue a Jesús y vemos, vamos a ir en el libro de Mateo, como estamos hablando acerca de un poco de Simón Pedro. Entonces vemos que, ¿verdad? Aunque Pedro caminó con Jesús, aunque Pedro estaba cerca de Jesús, ¿verdad? Miraba los milagros, veía las cosas que pasaban, ¿verdad? Pero hay algo triste que pasa con Pedro, ¿verdad? Cuando ya Jesús ya está pronto de crucificar, cuando ya iban a agarrarlo. Entonces busquen en Mateo 26, 35. Busquen en Mateo 26, 35. Dice, cuando estaban en la cena del Señor, ¿verdad? Que ahí Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿verdad? Entonces, pero como Pedro, ¿verdad? Como siempre, él le gusta hablar mucho, él dice, en el 35 dice, Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, ¿por qué los traigo esto, hermanos? Porque en la vida cristiana, cuando nosotros decidimos de seguir a Jesús, muchas veces nosotros ya hemos dejado de trabajar los sábados, muchas veces nosotros hemos dejado muchas cosas, quizás la música, quizás el alcohol, muchas cosas hemos dejado, pues estamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero muchas veces llegan las pruebas más grandes en nuestras vidas, cuando Pedro, ¿verdad? Dice, yo estoy dispuesto a seguirte estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y pasó esto? Claro que sí pasó. Pedro lo negó, no tuvo el valor de dar la vida por su maestro. ¿Por qué? Porque él es un ser pecador.
Entonces el maestro le dijo, tú no vas a poder, tú me vas a negar 3 veces. Entonces vemos aquí Pedro, ¿verdad? Dice, no, yo estoy dispuesto. Y muchas veces nosotros decimos así, yo estoy dispuesto a seguir a Jesús, a caminar con Jesús. Pero cuando llegan las luchas, las pruebas más grandes, nosotros muchas veces fallamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros fallamos? Vemos en el Lucas 5, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, cuando Jesús le dice, no tengas miedo, yo te voy a hacer pescadores de hombres, dice Jesús a Simón, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un mundo lleno de pecados, en un momento quizás estamos bien con Jesús, caminamos bien con Jesús, pero muchas veces nosotros en un momento vamos a caer. Pero no importa, mis queridos hermanos, si nosotros cometemos algo, si nosotros fallamos, pero tenemos un Jesús que nos perdona, tenemos un Jesús que nos puede levantar una vez más, así como dice aquí, dice,